El tercer punto que vamos a abordar son los aspectos económicos en el ámbito del crecimiento urbano y rural. La ciudad suele ser la actividad inicial y la forma en la que se asume el control de aspectos económicos, políticos y culturales, donde surge la conformación de distintas órbitas de zonas donde se pueden determinar los pueblos y diversas actividades. Es importante resaltar que desde que existen las ciudades y los urbanismos, suelen ser procesos en los cuales ha ocurrido una evolución exponencial mediante lo ocurrido a través de la revolución industrial. Son dos de los hechos más importantes en los tiempos modernos. A su vez, el índice poblacional urbano a nivel mundial es aproximadamente de 1.800 millones de habitantes, lo que equivale al 69,2% de la población mundial, de países que distinguen entre lo urbano y lo rural. A su vez, en ella se encuentra una población mundial distribuida de forma desigual e incluso ciudades que aún no han avanzado mucho debido a que no se reflejaron los cambios productos de la revolución industrial. Un ejemplo de la evolución de lo rural a lo urbano suelen ser países como Estados Unidos y Japón, donde la vida de todas las personas cambió radicalmente a nivel social, donde podemos determinar que los cambios surgen desde la perspectiva humanista y desde la organización social, siendo a través del crecimiento evolucionista y no a partir de una creación instantánea, la formación de las ciudades. A nivel económico es importante considerar que cuando vamos a realizar un estudio para determinar un proceso rural o un proceso urbano, se consideran las residencias, la tipología infraestructural de estas residencias, de los comercios, de las instituciones, la formación de empleo, los ingresos y egresos fluctuantes. Se determinan las características de la persona a nivel de raza, idioma, posición social, en donde uno de los hechos más notorios en las ciudades es que la mayoría de sus habitantes no son propietarios de sus casas, sino que viven como causa del alquiler de las mismas, por lo cual estas hábitats no poseen el sentido tradicional o de sentimientos que arraigan la unión de la persona con este lugar. Es donde distintas empresas se aprovechan para la sugestión de masas y surge el efecto nivelador de la economía a través de la despersonalización de estos lugares. El desarrollo económico de las ciudades se debe principalmente a la formación de las fábricas. Estas industrias permiten generar ingresos y de esta manera, a través de la producción, se consolida la economía. Es importante destacar que existe diferencia entre ciudades que son monoproductivas, es decir, presentan una sola industria, o ciudades poliproductivas, donde se presenta la integración de múltiples industrias que generan distintos procesos de producción y como consecuencia mayores ingresos. Las entidades rurales, por otra parte, se definen por las producciones agrarias o pequeños locales o comercios en donde las personas suelen tener menos ingresos que los hombres de la ciudad. Por esta razón, los sistemas económicos dependen de la producción de los lugares. A su vez, los urbanismos presentan estructuras físicas que lo determinan, como son la densidad, la población, la heterogeneidad, la organización social, las tecnologías. También dependen de estructuras externas, infraestructuras de caracteres sociales, institucionales, habitacionales u otros, así como las culturas urbanas que las definen. Finalmente, es importante considerar que la mayoría de la población adulta se encuentra empleada en las ciudades,
caso que no ocurre en las gentes rurales, sino que cuentan con trabajos temporales para poder sobrevivir o medianamente vivir. En las ciudades, el hombre de ciudad está determinado por que si en dado caso se ve en la obligación de la crisis, los medios de subsistencia no tienen las bases necesarias para cubrirse. En cambio, en las entidades rurales, las personas no pagan alquiler porque en su mayoría las casas son propias, poseen tierras en las cuales pueden sembrar y subsistir. A pesar de los pocos ingresos, las demandas en las entidades rurales son menores que en las ciudades. En las grandes ciudades, el ser humano o los individuos deben trabajar mucho más para obtener dinero y de esta manera poder costear los servicios que suelen ser muy costosos y además poder obtener mayores artículos, desplazando todo lo que está relacionado con los aspectos tecnosociales. Por esta razón, estos individuos se ven influenciados por autogobiernos que dominan su economía, su cultura y sus políticas, que están bajo los criterios de grupos particulares. Muchísimas gracias por su atención, que tengan bendecido día.